Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Se escucha bien, así que bueno, tranquilo. Hola, profe. ¿Cómo van? Me había olvidado poner el micrófono, por eso tuve que ir para atrás. ¿Eh? Bueno, como les había haber dicho Santiago el viernes, hoy vamos a empezar otra unidad. Ahora vamos a ver bien cómo es. Lo que sí les quería recordar primero es que a las 6 de la tarde aproximadamente van a tener el trabajo práctico en comunidades. Ese trabajo incluye integrales y ecuaciones diferenciales. Eh, Recuerden que, como les dijimos, no es obligatorio, sí es importante que se pongan a hacerlo porque relaciona los dos temas y, y tienen algunas preguntas y ejercicios que son del tipo a los exámenes y a lo que nosotros pretendemos que vayan aprendiendo cuando estudian, digamos, ¿no? Y el viernes 13, si es el viernes el 13, va a estar la resolución. Ese no lo tienen que entregar, es para que ustedes lo hagan, lo hacen, por eso no es obligatorio, y después está la resolución y analizan lo que hicieron para que ustedes se puedan autoevaluar. Sí es importante que lo hagan. Lo otro que también les queríamos recordar es cómo vamos a trabajar en estas 2 últimas semanas de clase. Hoy empezamos, voy a minimizo así no veo veo las fotitos aunque sea. Hoy vamos a empezar esta nueva unidad y vamos a trabajar lunes y viernes con campos y mañana martes, que van a estar en tarea de aula, van a terminar de hacer algunas actividades de ecuaciones diferenciales, problemas sobre todo, o sea que es una clase importante. La semana que viene, el martes, van a tener 2 horarios, a las 10 de la mañana y a las 16, como siempre, pero las clases de las 10 y de las 16 son diferentes. O sea, van a trabajar entre esas 4 horas actividades que están relacionadas con lo que vamos a ver esta semana en campos escalares, que tienen que ver con los dominios, con gráficos de superficies y con curvas de nivel, que es lo que vamos a ver nosotros durante esta semana. Y lunes y viernes de la semana que viene vamos a seguir trabajando, pero ahí vamos a trabajar bien de manera teórica o práctica, porque ya después se terminan las clases. O sea que de la parte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos derivadas de campos escalares, vamos a ir haciendo lo teórico, no solo con ejemplos, sino con algunos problemas de las prácticas, digamos, ¿no? De las tareas de aula y algunos problemitas. Y después, bueno, van a tener algunos videos para completar y algunos otros ejercicios y problemas resueltos para que puedan seguir estudiando, ¿no? Pero los temas, el grueso, es hasta ahí, digamos, los temas que vamos a ver. No es que van a entrar un tema nuevo, sino que van a tener algo más para ver sobre estas cuestiones. ¿Están? Creo que ya algo habían dicho, pero por las dudas, para que les quede claro cómo trabajamos la semana que viene. Y esta está en el aula de comunidades, también está aclarado cuándo va a estar el práctico, pero para que sepan. Y es muy probable que después los horarios de consulta cambien. Porque una vez que terminan las clases, muchas veces los horarios de consulta cambian, así que vayan revisando periódicamente en el Classroom y en el aula virtual, digamos, de la facultad, los horarios de consulta. ¿Está bien? ¿Alguien tiene algo para preguntar o podemos empezar? ¿Está más o menos claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a empezar y vamos hasta donde podamos, llegamos, ¿no? Ale está preguntando qué página vamos a ver hoy, depende hasta donde podamos llegar, ¿no? Bueno, vuelvo ahora sí a poner
acá. Bueno, en sí el tema se llama campos escalares, ¿no? Hoy vamos a llegar a ver qué son los campos escalares, a poder definirlos. Y una de las cuestiones que aparece, que lo tenemos acá, nos está apareciendo, y aparece en el libro también, en el libro estaba con el enunciado, acá no lo pudimos para poder ir avanzando un poquito más rápido. Y fíjense que se trata de organizarnos un poco, ahí hay un gráfico del mundo, ¿no? Y aparecen dos líneas azules, y se acuerdan que para ubicarnos dentro del mundo aparecen lo que llamaban la longitud y la latitud, que ustedes lo deben haber estudiado en geometría. Una adaptación de eso vamos a hacer ahora cuando hablemos de campos escalares. Por ejemplo, ¿qué pasa si a nosotros nos interesa poder estudiar y analizar cuál es la temperatura en algún punto del globo, del mundo? Entonces, por ejemplo, ven que decimos, bueno, hay distintos puntos, digamos, ¿no? Y para nosotros ubicarnos, y hasta lo vemos en el teléfono, ¿no? Cuando uno pone el Google Maps, por ejemplo, nos aparecen que para ubicar dice una determinada latitud y una determinada longitud. Y para ubicarnos en cada punto de la Tierra hay que dar dos medidas, ¿no? No alcanza con una sola, hay que dar como qué latitud corresponde y qué longitud corresponde. Y fíjense que para eso, además, uno ve esas líneas que están dibujadas, que además acá son circunferencias cada una de esas. Hubo que definir un sistema de referencia, porque para decir, bueno, está 15 grados de longitud norte, cuando estamos, como está este puntito rojo, y porque acá dice 30 grados, longitud norte, 45 grados, 60 grados, tienen que haber definido una escala y un sistema de referencia, ¿no? ¿Cuál es esa escala que se define cuando uno trabajaba en el mundo? ¿Se acuerdan que se decía, bueno, había una línea que era la que se llamaba la línea del Ecuador, que es la línea, que es o sea que en realidad ahí es donde aparecía uno de los trópicos, ¿no? Y que se llama la línea del Ecuador. Y hay otro que se llama, que también tiene un nombre y que era un meridiano, ¿no? Que digamos, de alguna manera nos iba diciendo dónde estábamos ubicados. Lo importante de esto es que uno tiene que definir un sistema de referencia para poder ubicar puntos en el mundo, pero el mundo era circular, digamos, o sea, no es tampoco, no es una esfera exactamente, pero muchas veces como se la estudia uno le dice, es una esfera. Eso es una superficie. A veces cuando uno ve los mapas los ve derecho. Y uno trata de poner en ese mapa, donde en ese mapa generalmente parecerían que fueran líneas rectas, y para ubicar un punto necesitamos dos valores, en este caso una longitud y una latitud. Esto tiene que ver con el tema que nosotros vamos a ver, ¿no? Y nos interesa medir la temperatura en cada uno de esos puntos. Entonces aparece, cuando uno empieza a trabajar, decir, bueno, si tenemos un punto en este mundo, en esta situación, que acá lo tenemos real, para poder decir dónde estamos, tenemos que dar una latitud y una longitud. Por ejemplo, el punto P está a 30 grados de latitud norte y 45 grados de longitud oeste. Y lo que nos interesa es a ese punto asignarle cuál es la temperatura. La temperatura la vamos a medir en grados. Entonces, fíjense que vamos a empezar a usar una notación en donde para poder ubicarnos, para poder decir dónde estamos parados y a qué punto del plano le vamos a asignar esa temperatura, no me alcanza con dar el 30 o dar el 45 nada más, sino que necesitamos dar dos valores. Esos valores se llaman las coordenadas, ¿no? Un poco es lo que estuvimos viendo cuando decíamos, me puedo imaginar eso como un plano, o lo pongo en un plano, digo, para poder ubicar un punto en el plano necesitamos dar dos coordenadas, y las habíamos llamado coordenadas, ¿no? Cuando teníamos ese sistema de referencia. Fíjense acá el 0 está dada por esta línea, ¿no? Porque por eso va aumentando para allá, 15, 30, 40. Y nosotros estamos haciendo una asignación y decimos, bueno, a cada punto de este globo terráqueo que los tenemos para identificarlo, tenemos que dar dos coordenadas, le vamos a asignar una temperatura.
esa asignación que uno hace, de cada punto le asignamos una, y que además podríamos elegir un punto cualquiera y le asignamos una temperatura. ¿Con qué concepto de lo que nosotros estuvimos viendo en matemática 1 y en matemática 2 se relaciona? Función. Función, muy bien. Cuando estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es una asignación, ¿sí? De manera de que a cada punto, por ejemplo acá del globo, le corresponde una sola temperatura en un momento del día determinado, ¿no? O sea, estamos parados en un solo momento y me quiero fijar la temperatura en ese instante de tiempo. Y es una función. Ahora, ¿eh? Esa función, por eso hasta vamos a seguir usando la misma noción, hasta la misma forma de pensarlo, ¿no? Tenemos en un lado, cada punto le hacemos una asignación. ¿Se acuerdan que cuando definimos función en matemática 1, apenas empezamos a trabajar, nosotros decíamos que una función era una relación entre o dos variables o dos conjuntos, en donde a cada elemento del primer conjunto le asignábamos un único elemento del segundo conjunto, y esa es la definición de función, ¿eh? Pero no decíamos qué tipo de elementos tenían que haber en el dominio y en el codominio, fue una definición general. Después dijimos, cuando en el dominio haya números reales y en el codominio haya números reales, vamos a decir que estamos hablando de funciones escalares, ¿sí? Y esas son las funciones que nos dedicamos a estudiar. Fuimos viendo cuáles eran esas funciones elementales, como las lineales, las cuadráticas, algunos polinomios, las trigonométricas, las homográficas, y aprendimos a graficarlas. Después de aprender a graficarlas y hablar de dominios naturales, aprendimos a darle propiedades, a caracterizarlas, si eran inyectivas, si no eran inyectivas. Después aprendimos a calcular el concepto de límite relacionado con esas funciones. Después de aprender el concepto de límite, que nos permitía ver, relacionar lo que le pasaba en un punto con lo que le pasaba alrededor, aprendimos el concepto de continuidad. Después aprendimos el concepto de derivada, que también era un límite, y terminamos aprendiendo el concepto de integral definida, que también era un límite, y nos iba explicando diferentes situaciones entre esa relación entre esas dos variables, y después vimos que aparecían las primitivas, que también eran funciones y que cumplían un montón de situaciones. Todo ese recorrido lo hicimos con funciones escalares. ¿Por qué se llamaban funciones escalares? Y bueno, y ahora es cuando le dimos ese valor, pero después no fuimos justificando mucho. Lo que vamos a hacer hoy es empezar a generalizar ese concepto de función. Fíjense que acá, en estas funciones que vamos a definir ahora, la imagen van a ser números reales, pero en el dominio no vamos a tener números reales, sino que ahora vamos a tener pares de números reales. O sea que lo que vamos a tener son puntos, que nosotros vamos a decir puntos que van a estar en el plano en este caso. O sea, le empezamos a permitir a dominio y a codominio que haya algo más que números reales. Ustedes deben haber visto algunos ejemplos donde a lo mejor en el dominio o en el codominio había personas, o había cosas. Nosotros nos dedicamos a estudiar durante todo el primer cuatrimestre y una parte de este otro cuatrimestre aquellas funciones que tenían dominio contenido en los reales, codominio contenido en los reales. Ahora empezamos a generalizar eso. Y entonces aparecen algunas funciones que van a tener dominio contenido en R2, por eso vamos a dar dos pares, y que la imagen va a estar contenida en los reales. Entonces y la definición de función sigue siendo la misma, no es que cambia. Lo que le empezamos a decir está cambiando el dominio. Entonces en el dominio vamos a tener pares de números reales, y ¿cómo lo vamos a escribir? Así, ¿no? En la imagen, si la variable t es la imagen, va a ser la imagen de la f, que era el nombre de la función, calculada en un par ordenado. Cuando empezamos a pensar en cuántas variables hay dando vuelta, tenemos tres, ¿no? T, que va a ser la variable dependiente, pero cuando pensamos en variables independientes, hay dos. En este caso, como están escritas, serían la X y la Y. Si tratamos de pensar en el ejemplo, serían latitud y longitud, ¿no? Le podemos estar usando las letras X e Y, pero para este caso en particular serían la latitud y la longitud. Y
Cuando empecemos a trabajar ahora, vamos a pensar que cuando, acá donde decía R2, este conjunto, R2 es el conjunto de todos los pares X, Y, donde cada uno de esos números X e Y están en los reales. Esos se llaman pares ordenados. Acuérdense que uno hablaba de par ordenado porque no es lo mismo, o sea, el orden en que uno pone todo lo que aparezca en la primer coordenada, va a tener que ver con esta variable independiente que se llama X, y la segunda va a tener que ver con Y. No es lo mismo pensar en un punto que tenga un elemento de R2 que tenga coordenadas 0, 5, que el que tiene coordenadas 5, 0, son diferentes. Eso que nos pasaba cuando graficábamos y veíamos las curvas, que en esa curva nos aparecía el gráfico de la función y representábamos puntos, ahora iba a estar contenido el dominio de estas funciones. Y estas funciones las vamos a empezar a llamar campos escalares. Ay, esperen que hice algo raro. En realidad apreté y apareció de dónde está sacado el gráfico ¿no? Y todo el problemita de dónde viene. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Cómo? Viste que nosotros antes veíamos que, por ejemplo, si yo tengo un valor, cuando veíamos funciones de una variable, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, un valor de X, si da lugar a dos valores de imagen, ahí no hay función. Acá pasaría lo mismo, pero si yo tengo un par ordenado que me devuelve, digamos, por así decirlo, dos valores, ahí dejaría de existir la función. La definición es la misma. Cuando a vos te pase que a un valor del dominio, o sea, a un elemento del dominio, que ahora no va a ser un valor, sino va a ser un par ordenado, le correspondan dos imágenes, entonces no va a ser función. O sea, la definición es exactamente igual. La definición de función decía cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. La diferencia en esto es que para dar un elemento del dominio, ahora tenemos que dar un par ordenado. No puedo decir 5, y el 5 no estaría en el dominio de esta función. Va a tener que ser el 0, 5, el 5, 0, o sea, va a tener que ser un punto del plano, algo que esté contenido en R2. Ahora lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, nuestro trabajo ahora va a ser, en principio, decir que estas funciones, cuando tengamos funciones que tienen dominio contenido en R2 y que la imagen va a estar contenida en R2, o que el codominio está en un conjunto de R2, de R2 en R esa función se llama funciones de dos variables porque va a tener dos variables independientes, vieron que a veces a las escalares se le decían de una variable, o se llaman campos escalares. El hablar de campos está muy relacionado con las situaciones en donde se usan este tipo de funciones. Hay campos magnéticos, campos eléctricos, cuando uno estudia en las otras ciencias, hay muchos de esos temas que se usan, o esos conceptos que se usan en otras disciplinas, que aparecen, que se llaman campos, y se llaman campos justamente porque para modelizarlo necesitamos alguna función que tenga dominio contenido en algo más grande que R, que va a poder ser R2, puede ser R3, si en vez de tener dos coordenadas tienen más cada uno de esos puntos, nosotros nos vamos a quedar estudiando aquellos campos que en el dominio tengan dos coordenadas, a pesar de que esto también se puede generalizar y que después en alguna, cuando lo vayan aplicando, en otras materias van a tener que usar más variables a veces. Nosotros vamos a estudiar estas, y por eso aparece la definición. Una función de dos variables o un campo escalar es una regla o ley que a cada par ordenado le asigna un único número real. Y ahí ven que dicen cada par ordenado, y dice cada par ordenado XY, un único número Z. Entonces nos están diciendo, de ahora en más, en esto que vamos a usar, en este apunte, en principio vamos a estar diciendo que los elementos del dominio, los vamos a representar a esos elementos cualquiera con las letras X e Y ahora, entonces vamos a decir, entonces las variables independientes son 2, y en este caso se llaman X e Y, y la imagen es un número real, y le estamos diciendo Z, entonces Z va a estar representando la variable dependiente. Tienen
dos variables independientes, una variable dependiente. ¿Sí? Por esa razón, es como que las vamos a empezar a llamar campos escalares. ¿Sí? Hablar de campo, ¿sí?, va a querer decir que el dominio es un conjunto más grande que los, o sea, algo que tiene alguna dimensión más que los reales. ¿Sí? Para nosotros vamos a decir que el dominio está contenido en R2. ¿Sí? Y la imagen es un número, por eso se dice escalar, por eso hablamos de campos escalares. Campo porque en el dominio hay dos variables independientes, y escalar porque el codominio tiene una única variable dependiente. Hay de todo tipo de generalizaciones con las funciones. Nosotros vamos a estudiar estas. Por eso ahí aparece que teníamos ese número que después, si lo mirábamos con este sistema de máquinas, le aplicamos la ley, es transformado por esa ley y sale su imagen, ¿no? Que era esa f calculada en xy. Lo vamos a poder escribir así. Ven que cuando nos imaginamos dónde está el dominio, ya ahora no ponemos más una recta y una recta. Ven que dicen, la imagen sigue siendo muy parecido a lo que pensábamos antes, ese conjunto que era el codominio. Las imágenes caen en un solo eje. Pero en el dominio, ese D que está ahí va a ser un subconjunto del plano que es R2. Por eso lo que vamos a tener son regiones y están identificadas con esa región que está ahí dibujada en amarillo. Esa región va a poder ser todo el plano, va a poder ser un cuadrante, va a poder ser algo más chico, pero siempre es un subconjunto de los reales. Es más, podría haber caso que sean todos los puntos de una recta en particular, digamos, ¿no? Pero lo que vamos a hablar es que son regiones. Siguen apareciendo, uno termina usando el mismo vocabulario, ¿no? Ven que vamos a decir, bueno, ¿cuáles son los símbolos que vamos a usar para nombrar a estas funciones? Letras minúsculas, como siempre. Era el nombre de la función. Después, ¿qué elementos caracterizan a un campo escalar, a estos tipos de funciones? Dos conjuntos. Ahora el dominio va a estar contenido en R2 y el otro conjunto era el conjunto codominio, que lo vamos a llamar R y que es un subconjunto de los números reales. Después estaba la ley, que relacionaba estos dos conjuntos. Y esos eran los que llamamos elementos que caracterizan. Dos conjuntos relacionados con esa ley de asignación. ¿Qué condición se tenía que cumplir para que sea una función? Lo mismo de siempre. A cada elemento de un conjunto, del primer conjunto, un único elemento del segundo, y lo vamos a representar, como está ahí. Ven que es la misma representación que usamos antes. Una sola diferencia es que hasta el momento, ¿cuál es el dominio? En el dominio hay pares ordenados. Bueno, y vamos a hablar de... ahí vuelve a estar la definición, y vamos a seguir hablando de dominio, de codominio, de variables independientes y variable dependiente, y vamos a hablar de la imagen de Z, que va a ser la imagen de un punto por F, lo íbamos a escribir como Z igual a F de XY, o sea, hasta ahora estamos generalizando el mismo concepto. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Ven que y me va a seguir pasando lo mismo, si no me dan el dominio explícitamente escrito, me daban solo la ley, ¿qué teníamos que hacer? Buscar cuál era ese conjunto más grande donde tenía sentido la ley, y vamos a hablar del dominio natural. Todos esos conceptos son parecidos. Bueno, vamos a hacer, acá hay un ejemplo, pero primero voy a agregar uno que no sea este. Acá, esto quiero hacer. Bueno, acá, ay no, quise agregar la pantalla en blanco, ahí está, ahí la tenemos, y ahora, bien, bueno. ¿Qué pasa si nos dan
me escriben esto. ¿Cómo nos damos cuenta que en realidad eso es la ley de un campo escalar? O sea, una función de dos variables y no una función escalar de la que conocíamos antes. Porque dijimos, la manera de indicar el nombre se lo vamos a dar también con una letra minúscula cualquiera. Va a aparecer una asignación, o sea que la manera de escribir la ley es la misma, digamos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para darnos cuenta que se trata de la ley de un campo escalar? Y ahí vamos a tener que fijarnos. Vamos a ver. En principio, miramos acá. Ahí nos aparecen, ¿qué pasa con las variables independientes? Me apareció una liñita que no sé por qué. ¿Que hay una variable independiente o dos en esa expresión? Dos. Dos, muy bien. Porque nos dicen, las variables independientes son dos. Son X y son Y. Entonces, esto lo que me va a estar diciendo es que el dominio de esta función ya no es un intervalo o un conjunto de números reales, sino que va a tener que estar contenido en R2. R2, ¿qué es? Todo R2 serían todos los puntos del plano. Como las variables se ponen X e Y, en este conjunto vamos a representar el dominio. No todo, sino solo el dominio. ¿Cómo me doy cuenta después? Si miro cuál es la asignación que le hacemos a cada punto, ¿qué me dicen? Cada vez que tengas un par ordenado, ¿qué tenés que hacer con ese par ordenado? A X, multiplicarlo por 2 y sumarle 5. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos dicen esto? Busca la imagen del 1, 2. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar nada más, ¿no? ¿Qué nos dicen? Para encontrar la imagen, ¿qué teníamos que hacer? La primer coordenada hay que multiplicarla por 2, por 2, porque era el 2 por 1, más 2. Así que por ahí me lo dijeron y nos da 4, ¿no? Fíjense que lo único que hicimos fue reemplazar. ¿Qué pasa si buscamos la imagen del 0, 0? ¿Qué me queda? 0, ¿no? Si busco la imagen del 1 medio 0, me queda 1, ¿no? Muy bien. Y así puedo ir buscando. Ven que la anotación es lo mismo, estamos buscando imágenes de algunos valores. Uno que diría, la imagen del 1, 2, del par 1, 2 es 4. Ahora, ¿qué pasa si pongo así? La imagen del 0, 4. ¿Cuánto me da? 4, ¿no? Y vamos a usar las palabras imagen y preimagen. Nosotros decimos, bueno, pues la imagen del 1, 2 es el 4. Preimagen de 4. ¿Será solo el 1, 2 o hay más preimágenes? ¿El 4 también? El 0, 4 también. Acá tenemos 2. ¿Habrá más? A lo mejor sí. Creo que hay infinitas, ¿no? O no sé En si hay realidad, infinitas. en este caso va a haber infinitas, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Para encontrar cuáles son todas las preimágenes de 4, tendríamos que buscar cuáles son los pares X e Y, que cuando hagamos 2X más Y me dé 4. O sea que me queda planteada una ecuación ahí para buscar las preimágenes, ¿no? Bien. Entonces, vamos a tener que hacer algunas cuentas más. Por ahora estamos viendo, bueno, lo que sí estamos viendo es qué pasará con el dominio y que las imágenes son números reales. Así que apenas miramos esa ley, el codominio está contenido en los números, en el conjunto de los números reales. Por comodidad, generalmente vamos a tomar como codominio todo R2, el conjunto más grande, donde iban a caer las imágenes. Podía pasar que sea algo más chico, pero por comodidad uno toma todo R2 y ya lo tenemos definido a ese codominio. Y entonces tenemos una función que el dominio está en R2, el codominio está en R, perdón que me equivoqué. Ojo acá. Necesito borrar, era lo que estábamos diciendo y escribí otra cosa. Bueno, ahí estamos. Que va de R2 en R. Y esas son las que se llaman, es un campo escalar entonces.
tenemos la ley, tenemos el codominio, pero ahora vamos a decir, bueno, sabemos que el dominio está contenido en R2, pero me dieron solo la ley, así que lo que teníamos que pensar es cuál será el dominio natural de esta función. ¿Sí? ¿Y ese dominio natural qué es? ¿Para qué valores de X y de Y? O sea, ¿para qué pares ordenados? X y Y tiene sentido la ley. Uno dice, ¿para qué puntos del plano se puede hacer esa cuenta? ¿Sí? Y uno que diría, ¿hay alguna restricción ahí? No, No, en este caso no. No. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, el dominio de esta función es R2. ¿Eh? Y lo que nos vamos a acostumbrar es, bueno, vamos a dibujar cuál es el dominio. ¿Se acuerdan que antes el dominio era un intervalo? Entonces, cuando uno enseguida se imaginaba cuál era el dominio, por ahí ni lo dibujábamos. Pero ahora le vamos a agregar algo más. Estos dominios los vamos a dibujar. Entonces, como es todo R2, lo que vamos a hacer es, lo vamos a rayar, como si parecería que lo estuviéramos tachando. Entonces decimos, cualquier punto del plano tiene imagen, o sea que el dominio de esta función es todo R2. Pudimos calcular imágenes, nos fijamos cuál era el dominio, y una de las cosas que dijimos, podríamos pensar cuáles son las preimágenes. O sea que nosotros podríamos pensar cuáles serían todas las preimágenes de 4. Y lo que nos damos cuenta es que no hay una sola, sino que vamos a tener que encontrar varias. Y cuando uno buscaba preimágenes, nosotros, por ejemplo, si decimos, bueno, ¿cuáles son las preimágenes? Ay, qué feo que es escribir así. Preimagen o preimágenes, no sabemos, de 4. Y ahí que decíamos, tenemos que buscar el conjunto de todos los y Z, todos los elementos que estén en el codominio, tales que la F calculada en XY sea igual a... Ay, perdón. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a borrar esto. Y vamos a seguir en otro, ¿no? Hasta acá estamos, ¿no? Calculamos algunas imágenes. Teníamos cuál era el dominio. Primero vamos a volver acá. Así seguimos desde acá, porque nos aparecen esas definiciones. Y después voy a eso. Quiero ir a la pluma. Bueno. Hasta acá, ven que acá nos dicen, encuentre el dominio de cada una y evalúe la F en 3,2. Acá teníamos otro ejemplo, ¿está bien? Vamos a seguir con estos ejemplos y después vamos a lo de las preimágenes, porque si no, va a ser demasiado todo junto. Fíjense, ahí tenemos una ley un poco más complicada, ¿no? Ya no es tan simple esa ley. Ahí hay un cociente. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar en esa ley, ¿para qué valores del dominio eso está definido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La manera en pensar estos dominios, o sea, va a ser muy parecido a lo que hacíamos antes, porque nosotros decíamos, hay un cociente. Tenemos un cociente acá, y para que ese cociente esté definido, teníamos que pensar que el numerador, cuando el numerador está definido, cuando el denominador, y además vamos a tener que pensar que el denominador sea distinto de 0. Entonces, el denominador está definido siempre, nuestro problema va a ser que sea 0. El numerador, y hay una raíz cuadrada, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Y para que una raíz cuadrada esté definida, necesitamos que el radicando sea mayor a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? No entendí, ¿por qué el denominador está definido en todos los reales? Porque si mirás solo el denominador, es X-1, está definido siempre. Para cualquier X. No hay ninguna restricción. Le aparece solo X, digamos, ¿no? Acá estamos buscando restricciones. ¿Y si vale 1? Te da 0, pero acá estamos, ¿qué dije? Primero el numerador, primero miro por separado, y después nos fijamos y le sacamos la condición de que el denominador sea diferente de 0.
Si vale 1 te va a servir para este, pero lo que estábamos mirando son las condiciones, como para organizar cómo uno pensaba el cálculo del dominio de una función, que es lo que hicieron en Matemática 1, ¿no? Miraba numerador por un lado, denominador por el otro, y después le pido que el denominador sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces acá decíamos, bueno, ¿qué condiciones hay que pedirle a esa ley para que esté definida? Y le vamos a tener que pedir varias cosas. Le vamos a tener que pedir que x más y más 1, que es el argumento de la raíz, que se llamaba radicando, sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Necesito que eso sea mayor o igual a 0, porque es una raíz cuadrada. Y las raíces cuadradas no están definidas por los negativos. Por el denominador no le tendría que pedir nada, en principio, porque es una x menos 1, está definido para todo x, el y no aparece, así que no me complica. Pero sí le vamos a tener que pedir algo porque está en el denominador. Así que le vamos a tener que pedir, además, que el x menos 1 sea distinto de 0. Ahí. ¿Está? O sea, O sea, claro. es para ordenarnos cómo pensar nada más. ¿Por qué les digo esto? Porque, fíjense, ¿qué pasa si nos hubieran dicho, en vez de x menos 1, acá abajo me hubiera aparecido el logaritmo de x menos 1? Entonces hay que pedirle que, para que esté definido el numerador, x más y más 1 positivo. Para que esté definido el denominador, le tendríamos que haber pedido que x menos 1 sea mayor que 0. Y además, como hay algo en el denominador, le tendríamos que haber pedido que el logaritmo de x menos 1 sea diferente de 0. Entonces, para ordenar cómo uno va pensando, es que les dije, primero analizo el numerador solo, analizo el numerador como si fueran cosas diferentes. Y después, como hay un denominador, digo, el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Está bien? Por eso es que les separé la manera de pensarlo, ¿no? Después, ¿está bien?, puede pasar que uno, con la práctica, ya a lo mejor no escriba todo. Pero acá entonces necesitábamos pedirle las dos cuestiones. ¿Me puedo hacer la pregunta? Porque, claro, yo hoy pensé y dije, bueno, por ejemplo, en el denominador, x no puede valer 1. Pero como estamos trabajando en campos escalares, eso estaría mal, porque en realidad es como que x no, digamos, yo cuando planteo x tengo que plantearlo junto con y. O sea, es como que hay un infinito. No, ahí no, ahí estamos haciendo condiciones. Lo que me va a aparecer es un sistema de ecuaciones o inecuaciones en donde aparecen x e y. Y la solución de ese sistema en realidad sí va a ser un conjunto del plano y de ahí te sale el dominio. Claro, lo tomamos independiente como para organizarnos en la manera de pensar. Es para organizarnos la manera de trabajar, porque como acá empiezan a aparecer dos letras dando vuelta y que son dos variables, y que en realidad el conjunto que estoy buscando es un conjunto del plano, si no organizamos un poco cómo trabajar, se complica, si uno quiere hacer todo junto, tratar de buscar cuáles son los puntos. Entonces decimos, bueno, en este caso, ahí terminé de escribir todo lo que tengo que pensar. Necesitamos encontrar aquellos puntos del plano que verifican esta desigualdad y que verifican esta inecuación, que es una doble desigualdad, digamos, ¿no? Eso no puede ser 0. Ahora tenemos otro problema, ¿cómo hago para resolver eso, no? ¿Cómo encuentro las soluciones de ese sistema? Que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Nos podrían haber aparecido un montón de ejemplos. Nosotros vamos a trabajar porque justo tiene como varias cuestiones. Primero hicimos uno en donde en realidad no había ninguna restricción, entonces digo, dominio redondo y listo. Hasta lo pude dibujar. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para dibujar por ejemplo, ¿no? Que tiene eso. Lo que sí hay que pensar y que vamos haciendo como una analogía entre lo que hacíamos con las funciones de una variable, es como que para organizarlos es lo mismo. Si tengo un dominio, tengo un cociente, me tengo que fijar qué le pasa al numerador, qué le pasa al denominador, y después pedirle que el denominador sea 0. Si aparecían raíces, el argumento de la raíz va a tener que ser mayor o igual a 0 si las raíces son de índice par. Si no, no le tengo que pedir nada.
Si aparece un logaritmo, el argumento del logaritmo va a tener que ser mayor a 0, ¿está? Además de lo que tenía que estar en el denominador, que era una restricción extra por estar pensando en un denominador. Entonces, esa manera de pensar cómo busco ese dominio natural es igual. ¿Está? Pero, ¿está? Acá vamos a tener una complicación que tiene que ver, lo que busco en realidad es la solución ya no va a ser un intervalo o un conjunto de números, sino que la solución está en el plano, ahora es una región del plano. Y eso vamos a tener que trabajarlo antes de poder empezar a imaginarnos cómo es la gráfica de la función, que todavía no hablamos de la gráfica de la función. Recién estamos viendo esto del dominio, ¿no? ¿Cómo me imagino dónde está definida la función? ¿Qué pares x, y del plano puedo poner? Evidentemente, acá hay algo que no podemos poner que dijeron, bueno, y que me lo están diciendo y de paso se los aclaro. Para que, si llegamos a poner el x igual a 1, no existe, ¿no? Si nos preguntan cuánto vale la f calculada en 1, 0, ¿ustedes qué me dicen? En 1, 0 no existe. ¿Por qué? Porque estaría dividiendo por 0. Así que ese punto, que es el 1, 0, no tiene imagen. Este puntito que está acá, ¿no? Este sería el 1, 0, no tiene imagen. ¿Sí? Me imagino la imagen del 1, 1. Tampoco. Tampoco. Tampoco hay una Del media. 1, el 1 con el 1,5. Tampoco. Tampoco, o sea que pusimos el 1 con el 1, acá pensemos que el 1 está acá, si este era el 2, o sea que voy encontrando puntos en donde la función no está definida. Pero si el x no puede ser 1, y como son puntos del plano, siempre va a estar acompañado por algún y. Entonces, en realidad lo que me está pasando es que esta función no va a estar definida para ningún punto que esté sobre esta recta. Si me imagino los puntos del plano que tienen x igual a 1, son todos los puntos que están ahí. Entonces, ninguno de esos puntos que dibujé ahí en rojo, que la recta me salió bastante torcida, tiene imagen. Y fíjense que acá lo que estamos tratando de pensar otra vez es en el dominio de la función, ¿no? Ese dominio que va a estar contenido en este conjunto que era R2. Ahí tenemos que ahora ver, ya tengo algunos que no van, o sea que no es todo R2 este dominio, es más chico. Lo que estoy seguro que no van son los de ahí. El tema es, ahora vamos a ver cómo hago para indicarlo, para decir que no están acá, cómo lo dibujamos, pero evidentemente ahí ya tenemos muchos que no son. Esta parte de esta desigualdad lo que me está diciendo es que el x no puede valer 1. Cuando nos pase eso, lo vamos a indicar, para decir que esa recta no está, la vamos a marcar, uy, se me borró todo, no importa, la vamos a marcar en línea de puntos. Para decir que los puntos de esta recta no están en el dominio, la vamos a marcar en línea de puntos. Y después vamos a ir rayando lo que sí esté. ¿Está? Por ahora sabemos que esos puntos no están. Eso salió de analizar esta parte de las dos condiciones que tienen que verificar simultáneamente. Nos falta ahora ver cómo vemos cuáles son los puntos del plano que verifican esta desigualdad. Ven que es x más y más 1 igual a 0. O sea que esto salió de un lado. Ahora vamos a tener que ver la otra. Y después vamos a ver que acá está hecho, ¿no? Entonces ahora tendríamos que ver cómo hacemos para resolver esta desigualdad. Y fíjense que estamos trabajando acá un poco algebraicamente, y todo lo que estamos haciendo, qué bien que estoy hoy para escribir y para todas estas cuestiones, que digo una cosa y escribo otra, disculpen. Acá tengo que poner más 1, ¿no? Lo que tenemos que tratar de resolver es eso, ¿no? Y es una desigualdad, pero las desigualdades con las que ustedes habían estado trabajando probablemente son desigualdades en donde aparece una sola incógnita, ¿no? Acá nos están apareciendo dos.
sea que nosotros estamos buscando cuáles son los puntos del plano que cuando haga que lo sume x más y, le sume las coordenadas y le sume un 1, me dé mayor o igual a 0. ¿Está bien? Por ejemplo, si pongo el 1, 1 no me servía porque no está en el dominio, o sea que lo va a verificar, pero no me sirven a mí. Si pongo el 1, 2, ¿estará en el dominio? Y 1 más 2 más 1 me da 3, ¿es mayor que 0? Sí. Ahora si pongo el menos 3, 0. Menos 3 más 0 me da menos 3, más 1 menos 2, no es menor que 0, ese puntito que está por acá no está en el dominio. O sea que a este lo tendría que sacar. Ahora, ¿cómo hago para no tener que estar probando? Tenemos que buscar un método que me permite resolver este tipo de inecuaciones, cuya solución es una región del plano. Y eso se hace como hay un método para ir resolviéndolo, ¿no? Se puede resolver, es bastante, no es tan difícil, parece complicado, pero es simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de ir a algo que conocemos, y tiene que ver, nosotros no sabemos resolver inecuaciones, pero sí podríamos averiguar cuáles son los puntos del plano que hacen que esto sea igual a 0. Si eso lo igualamos a 0, fíjense que ahí los puntos del plano que verifican eso son los puntos que están en una recta, porque eso es la ecuación explícita de una recta, ¿no? Podríamos despejar y para que quede y nos lleve a algo conocido, y el y nos quedaría menos x más 1, ¿no? Menos x menos 1. O sea que uno diría, fíjense, los puntos del plano que están verificando eso son los mismos que hacen que y sea igual a menos x menos 1. Y si dibujamos y igual a menos x menos 1 en el plano, ¿qué tengo que dibujar? Una recta. Una recta, perfecto, ¿no? Una recta que tiene pendiente menos 1 y que pasa por el menos 1. ¿No? La ordenada del origen es menos 1, da la casualidad que son... Si despejé bien, vayan mirando porque hoy estoy complicada para las cuentas. Ahí nos aparece, le quiero cambiar el color. Ven que acá nos aparecería una recta que tiene, pasa por acá, y dice que tiene pendiente menos 1, así que es decreciente, ¿no? Sí. Si ponemos acá el 1, me quedaría menos 2, así que si ponemos menos 1 nos da 0, ¿no? ¿Está bien? Así, pendiente menos 1 sería esta recta, ¿no? ¿Está bien? Si la fuera dibujando derechita, sería una recta, y esos puntos son los puntos que verifican esta ecuación, ¿sí? Estos puntos que están en azul, suponiendo que sea una recta, ¿están en el dominio de la función o no? Sí. No, no todo. Ya está bien, el no todo está bien. Pero en general, o sea, todos esos puntos verifican que el numerador está definido, ¿no? Es más, es como que me aparece como un límite, ¿no? Pero cualquier punto de estos haría que acá en el numerador me aparezca un 0. No hay problema, lo puedo definir. El único que no está sería este, ¿no? Que acá le vamos a tener que hacer un agujerito. ¿Sí? ¿Está bien? Pero pudimos, eso sí lo sabemos resolver porque le pongo el igual y ahí resolvemos una ecuación, ya no una inecuación. Y ahora después vamos a usar algo que se llama el método del punto de prueba. Que es decir, bueno, una vez que encontramos cuál es el que verifica el igual en el plano, los puntos que verifican la desigualdad, o sea, el mayor igual a 0 o el menor a 0, siempre son los puntos que están de un lado o del otro de la curva. O sea que los puntos que van a verificar... Acá está, no encontraba el puntero. Que verifican esta desigualdad, ahora te contesto, son los puntos que van a estar de la recta hacia arriba o de la recta hacia abajo. Si fuera una circunferencia, van a ser los que están de adentro o de afuera. Si fuera una parábola, esa que dibujé con el igual, de un lado o del otro de la curva. Lo que nosotros tenemos que descubrir es de qué lado. Y eso se hace re fácil. Termino de hacer esto y después me preguntan todo lo que quieran. Es tomando, vamos a tomar lo que se llama un punto de prueba. Ahora después lo van a tener escrito.
Entonces decir, bueno, nos vamos a preguntar, tomemos un punto del plano que esté de un lado, que no esté sobre la recta, sino en otro lado. Y por ejemplo sería el 0, 0. Y nos vamos a preguntar, ¿el 0, 0 verifica la desigualdad esta? ¿Verifica que cuando lo reemplazo acá me da mayor que 0? ¿Y uno qué dice? Sí, me da 1. Si digo que sí, entonces todos los puntos que están de la recta hacia arriba, o sea, en este caso sería un semiplano, que contiene el punto que dije que sí, todos esos puntos son la solución, o forman el conjunto que es solución de esta desigualdad. Entonces ahí resolvimos, por un lado, la desigualdad, o sea que era esta condición, con algo que ahora vamos a volver a ver, y ya tenía resuelta esto. Entonces, los puntos que estén dibujados en rojo, o sea que verifican las dos cosas simultáneamente, van a formar el dominio de la función. Con algunas dos cuestiones. Como acá había un mayor igual, la recta en azul verifica la desigualdad, verifica todo. Todo lo que quedó en azul verificaría que x más y más 1 es mayor o igual a 0, pero como el x tenía que ser distinto de 0, de todo ese semiplano, estos que están acá no me sirven. Entonces, el dominio de esta función es lo que me quedó dibujado en azul, sacándole esa recta. ¿Y ahora qué pasa? ¿Puedo escribir de alguna otra manera algebraica que no sea dominio igual a los pares x, y que verifiquen esas dos cuestiones simultáneamente? No, se escribe así y se dibuja. Por eso es que nos van a aparecer siempre muchas cuestiones dibujadas en el plano. Y así encontramos el dominio de la función. Por eso les decíamos, cuando empezó, que el martes que viene van a tener 2 clases trabajando, haciendo varios dominios más, o sea, trabajando con estas cuestiones algebraicas, y trabajando con algo muy importante en estas funciones para estudiar, que son las curvas de nivel. Sí, preguntame, y ahora vamos a ver acá, esperen que primero quiero borrar esto, y les voy a mostrar cómo lo van a tener ustedes que lo tienen en el PDF a este entero, y que lo hicimos acá, y como ahora lo vamos a repetir, para que quede más claro, no con mi letra. Si ustedes se fijan, acá teníamos cómo queda escrito el dominio. Cuando pongamos qué busco para el dominio, vamos a poner, el dominio está formado por los pares x, y, porque tenía que estar acá, que verificaran esas dos condiciones. Y decimos, tenemos que resolver, por un lado, esta desigualdad, por el otro, la otra, ¿no? Ven que resolver esta es lo mismo, acá está escrito de otra manera, es lo mismo que pedirle ahí que sea mayor o igual a menos x más 1, y entonces ahí vamos a poner siempre el igual, porque es la manera que tenemos para resolverla, por eso tenían dibujado esta recta que verificaba el igual, y entonces vamos a ver cuáles son los puntos. Siempre va a ser los de una recta o del otro, que es lo que está dicho ahí, para el mayor, y me fijo un punto para ver si lo verifica. Si decimos que sí, que está en ese conjunto D, todos los puntos que están encima, que ahí está dibujado mejor, verifican esta primera que estaba acá, ¿no? La que está ahí marcadita. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Ver la otra, cuando el x es distinto de 1. Y el x distinto de 1 es ese, pero no es un x1 cuando lo voy a dibujar y es un solo punto, sino que en realidad es todos aquellos puntos que tienen primera coordenada 1, y por eso ahí teníamos que marcar, a eso se los tengo que sacar. Entonces ahí nos quedó dibujado el dominio. ¿Está bien? Y ahora después sí vamos a pasar a ver lo de la imagen. Sí, ahora sí, pregunten. Si no quedaba... Lo que yo no entiendo es por qué se pone el igual. Y también como que me queda una duda ahí, si no dice mayor igual o menor igual, y dice mayor o menor, ¿qué se pone? ¿El igual Es lo igual? mismo. En realidad vos siempre, para poder pensar, eso es un método para resolver desigualdades o inecuaciones, que es
pongo un igual, porque el igual sí lo sabemos resolver. El igual nos lleva a las ecuaciones que sabemos resolver. Nos lleva a una ecuación y las ecuaciones las podemos manejar, porque van a ser gráficas de curvas. Si después el igual no está y está el mayor o está el menor, la única diferencia es si va a contener o no al borde. Si acá en vez de un mayor igual hubiera un mayor, la única diferencia con esto es que tendríamos que haberle sacado, en vez de poner toda la línea entera, sería con liñitas de puntos. ¿Sí? Claro, sí, está bien. ¿Qué pasaría si, o sea, por ejemplo, a ver, y esto me lo van a decir ustedes ya. Voy a volver a poner pluma. ¿Qué pasa si en vez de esa función nos dan esta? Logaritmo natural de x más y más 1, que tiene que ver justo con lo que vos me preguntaste. Dividido x menos 1. Eso es un 1 que se me dio vuelta. ¿Cómo hacemos para encontrar el dominio de esa función? Y ahí, muy parecido, pero en vez de ponerle ahí mayor o igual, le tengo que poner mayor a 0, porque para que el logaritmo esté definido, el argumento tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces acá nos queda un mayor. Y acá igual. De todas formas, para encontrar el borde de la región, siempre vamos a resolver el igual. Así o con el 0 y después lo despejamos. O sea, nosotros antes, primero le puse el igual y después despejamos el y. Es lo mismo. Y entonces, después elegimos un punto de una región, me quedo con uno de los dos, pero la diferencia es que es hasta acá. Esta parte no va a estar. El borde, tengo que marcar en línea de puntos, porque son todos los puntos que están en este semiplano, pero que en realidad no contiene el borde. Y después le tengo que sacar la recta, porque la otra parte era igual, y entonces, ahí porque se pudo borrar, ¿no? Pero si no en la hoja, lo marcamos así. ¿Está bien? Serían todos los que están en rayadito menos lo que está en línea de puntos. ¿Está bien? Con eso. O sea que la manera de resolverlo es siempre igual. ¿Está bien? Le ponga un mayor o le ponga un mayor igual. ¿Está bien? Y en realidad es un método para resolver ecuaciones o inecuaciones que tienen dos variables. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Profe, en el chat preguntan si se toma siempre el numerador para verificar la función o solo en este caso. No, nosotros no estamos tomando solo el numerador, estamos tomando los dos. El numerador da origen a esta restricción y el denominador da origen a esta. Las dos se tienen en cuenta. Fíjate si te dicen que entendieron. Voy a agregar. Igualmente, ese sería el dibujo solo del dominio, no de la función. No, eso es el dibujo solo del dominio. Fíjense que lo único que hicimos hasta ahora fue calcular la imagen de algún valor y pensar en el dominio. Nada más que eso, que antes era mucho más corto ese trabajo, ¿no? Ahora, como son gráficos en el plano, hacen que tengamos que trabajar un poquito más, ¿no? Ay, no quiero agregar. Agregué esto. Le agregué el negro y la quería agregar. Es lo mismo, pero no me gusta el negro. Bueno, ¿qué pasa si? Y entonces, profe, para trabajar con la función hay que hacer un gráfico tridimensional, ¿no? La gráfica de la función va a estar en algo tridimensional. Por ahora estamos empezando a mirar algo que era mirar el dominio. ¿No? Puntero, pluma. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Ay.
Profe, perdón, ¿la clase era hasta las 4 o se alargaba? No, hasta las 4. ¿Ya son las 4? Uy, Sí, ahí por eso. terminamos, perdón. ¿Está bien? Una sola cosita más que le voy a poner acá. ¿Qué pasa si nos ponen esto? Que de paso ya es lo mismo que nos había parecido antes. ¿Qué pasa si la ley de la función es esta? Es un campo escalar porque el dominio va a estar contenido en R2 porque aparecen 2 y el resultado es un número. ¿Sí? Lo primero que empezamos a mirar es cuál es el dominio. Y entonces, para pensar en cuál es el dominio, ¿qué diríamos? Ah, en el dominio están todos los pares X, Y, tales que, ¿qué me tiene que pasar? Ah, y ahora analizo, el numerador es un 5, no me trae ninguna restricción. El denominador, X más Y más 1, si estuviera arriba no me trae ninguna restricción, si estuviera en el numerador. O sea que acá el único problema es que el denominador se nos haga 0. O sea, acá la única restricción pasa por pensar y por pedirle que esto tiene que ser diferente de 0. ¿Está? O sea que las restricciones, no miramos solo el numerador, se mira todo. Miré el numerador por un lado, no tenía nada que decir, o sea, no hay problema, no tiene ningún problema algebraico. Miro el denominador solo, tampoco. O sea que el único conflicto para hacer esa cuenta, para calcular imágenes, tiene que ver con que el denominador pueda ser 0. Y esa es la restricción que hay que mirar. ¿Cómo hacemos para mirar esta restricción? ¿Y qué decimos? Y le ponemos el igual, porque si tenemos distinto no sabemos analizarlo, ¿no? Que ese es el problema. Le ponemos el igual a 0, y ahora ¿qué hacemos? Ahora trabajo eso, entonces nosotros sabemos analizar, si podemos despejarla ahí, está fantástico, porque entonces, como sabemos graficar funciones escalares, me voy a poder imaginar. ¿Ven? Entonces, el igual lo verifican los puntos que están en esa recta, ¿sí? Que era la recta menos x menos 1. La misma que dibujamos antes, ven que es la misma de antes. ¿Y qué decimos ahora? Ah, cuando estaba pensando en este dominio, estos puntos son los que no me sirven. Los que están sobre esta recta están verificando el igual, y necesitábamos que fuera diferente. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? ¿Qué vamos a tener que decir? ¿A justo los de esta recta? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no! Voy a ir a la pantalla en blanco y me parece que se me borró. Bueno, lo voy a volver a dibujar. ¿Puedo creer esto? Que lo quiero terminar antes de que nos vayamos. Entonces teníamos la recta esa, que era la que pasaba por acá. Los puntos que estaban en esa recta son los únicos que no sirven, que no están en el dominio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esos puntos lo vamos a marcar en línea, así. No quiero tocar nada para no hacer lío, y el resto me sirven todos. Entonces, en este caso, el dominio sería todo el plano al que le saco la recta. No le estoy sacando un puntito, sino que le estoy sacando la recta. ¿Está bien? Y ese sería el dominio. Entonces, la búsqueda de los dominios y poder dibujarlos, que antes eran intervalos y le sacaba algún punto, ahora es un poco más, lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Ahí está. Por eso, era como que vamos a tener que hacer varios ejercicios, y si ustedes se fijan en la práctica, hay unos cuantos para trabajar esto, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular dominios? Lo que sigue ahora es la definición de imagen y de conjunto imagen, que antes casi lo hacemos, pero si no, no iba a alcanzar ni a hacer los dominios. Y después de eso, nos van a aparecer dónde aparece la definición de gráfico de la función, que era lo que me estabas preguntando, me parece que Bruno, ¿no? Cuando uno piensa en el gráfico, o sea, el conjunto de imagen va a estar en los reales, y cuando empiezo en el gráfico vamos a necesitar 3 ejes. Ahí vamos a necesitar 3 ejes. Vamos a necesitar 2 ejes para el dominio, 1 para la imagen, y entonces ahí, lo que quiero que vean nada más, porque todo esto lo vamos a tener que repetir el viernes,
cuando veamos gráficos de funciones, me van a aparecer gráficos en el espacio. Por eso ahí también empiezan a haber algunas cuestiones que complican. Por ejemplo, ahí hay una, cambian los nombres, van a ver dibujitos parecidos a este que aparece acá, pero es un análisis que no es re difícil, pero sí que hay que usar todo lo que aprendimos hasta ahora, ¿no? Que eso es lo único que tiene, porque siempre vamos a trabajar con las funciones escalares que nos empiezan a aparecer, las funciones escalares, las curvas, todo lo que fuimos aprendiendo nos va a aparecer ahora en el estudio de los campos escalares. Así que sí, seguimos el viernes con esto, ¿no? Y ahora, todo el que necesite consulta, porque antes aparecía el mayor igual, el igual te dice, esperen que no veo, en el ejemplo 1, la misma recta sí se incluye, claro, en el primero que vimos se incluía, en el de la raíz se incluye, en el del logaritmo cuando lo agregamos no. Cuando hay un mayor igual, los bordes están incluidos, mayor o menor igual. Cuando está el mayor o está el menor, no está incluido el borde de la región que me aparece para poder graficarlo. Ah, vos me estás en el último, en la recta no está, porque justo son todos los que no verifican el igual. Entonces, cuando nosotros buscamos el igual y me apareció la recta, esos eran los únicos puntos que no me servían. ¿Está bien? El resto me sirven todos, pero los puntitos que están sobre esa recta no están en el dominio. Si vos buscas un punto de esa recta y lo reemplazás en la ley de la función, no existe, no podés hacer la cuenta. Claro, porque en realidad al estar el signo mayor o igual, si vos tomás los puntos de esa recta, verifican, o sea, le vas a poder, lo que te va a pasar es que el x más y más 1 te da 0 y le podés calcular la raíz. El problema es que te dé un número negativo y entonces ahí no le podés calcular la raíz. No, cuando uno grafica el dominio, lo que uno marca son los puntos que sí se pueden hacer. Lo que marcás en línea de puntos son aquellos que vos tenés que sacar del plano. O que te queden en blanco, digamos, ¿no? Si te quedan en blanco es porque no van. Y aquellos puntos conflictivos que tienen que ver con los bordes de las regiones o con alguna recta o algún punto que haya que sacar, eso se marca en línea de puntos. ¿Para X más Y? No. Eso no, porque en realidad estás haciendo una intersección entre los puntos, el x más y más 1, que no sé si le estás poniendo z igual a x más y más 1, no sé qué estás queriendo hacer ahí, Martín, con eso. O sea, claro, yo pensaba como redefinir y No, claro. para tener x únicamente como variable. Sí, pero, no, lo que pasa es que te estás metiendo, cuando vos pones el x más y más 1 igual a 0, ¿no? Tenés una ecuación con dos incógnitas. No tenés dos ecuaciones, como que estás despejando de una y volviendo a la otra. Ahí te estás metiendo como en un bucle, yendo y viniendo con la misma ecuación. ¿Está bien? No tenés claro, dos ecuaciones y vos las uniste por sustitución. Claro, y si por ejemplo eso que puse de x más menos x menos 1 más 1, lo igualo a una variable también, digamos, no sé, j, y averiguo en qué valores j es negativo, y ahí sí me resolvería el hecho de ver para qué parte del dominio la raíz de eso que está dentro, lo que se llama radicando, se vuelve negativo, pero... No, lo que pasa es que lo que vos escribiste ahí está mal, porque vos lo que estás haciendo es tratando de meter una sustitución adentro de la misma ecuación. O sea, vos tenés una sola ecuación, una sola inecuación en realidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué hiciste? La igualaste a 0, despejaste el i y lo metiste en el lugar de i. Eso es un ida y vuelta que está mal, como lo estás pensando, para resolver la inecuación. O sea, ojo con eso, porque vos tenés una sola inecuación, no tenés dos ecuaciones. Las sustituciones se usan cuando uno trabaja con mínimo dos ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, es otra cosa lo que estás haciendo. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Por más que le agreguen una letra más. Por más que le agreguen una letra más, te estás metiendo en un lío ahí. ¿Está bien?
Listo, gracias. Cuando hagan algunos más, van a ver el martes que viene, ahí se van a empezar a dar cuenta. Cuando uno lo mira la primera vez, parece que es muy difícil. Después no, hay que tratar de trabajar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, cambiamos de link por si hay algún chico, alguien que tenga que preguntar sobre el examen. De nada, bueno chicos, nos vemos el viernes. Cualquier cosa que alguien necesite, alguna otra consulta, entra al link de